es un tiempo maravilloso que Dios nos ha dado. Estamos muy contentos a todos. Espero que hayan pasado una semana lindísima. Todos quienes nos escuchan y que se puedan conectar con nosotros. La palabra que quiero compartir, si pueden ir a la Biblia, quienes nos están escuchando y pueden accesar a la palabra de Dios, y quienes pueden hacerlo después, se vayan al libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 17 en adelante. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 17 en adelante. Quiero leerle algunos versículos para poder entablar un poquito de lo que queremos hablar, de lo que queremos desarrollar hoy. Dice la palabra del Señor, versículo 17. Y David dijo a Dios: fui yo quien mandó a cesar al pueblo, soy yo el que ha pecado, soy yo el culpable. ¿Qué ha hecho este rebaño? Es una pregunta. Señor mío, descarga tu mano contra mí y contra mi familia. Quiero que vayamos leyendo paso a paso y pongamos atención a algunas palabras y algunas cosas que nos pueden llamar la atención para poder construir hoy juntos. Pero no azotes a tu pueblo. Versículo 18. Entonces Gad, por encargo del ángel del Señor, dijo a David que pudiera construir un altar al Señor en la era de Ornán el Jebuseo. 19. Y David fue a hacer lo que le había dicho Gad en el nombre del Señor. Ornán, que estaba trillando trigo, se volvió y vio al ángel. Entonces los cuatro hijos que lo acompañaban se escondieron. David se acercó hasta Ornán, y al ver a David salió de la era y hizo una reverencia con su rostro al suelo. David dijo a Ornán: dame el terreno de la era para construir, importantísimo eso, dame el terreno para construir un altar a Dios, Ornán le dijo: tómalo y que el Señor, el rey, haga lo que le parezca mejor. Mira, también te doy los bueyes para el holocausto, las trillas para el fuego y el trigo para la ofrenda. Todo te lo doy. Pero el rey David respondió a Ornán: no, quiero comprarla por su justo precio. No quiero tomar para el Señor lo que no es tuyo, ni ofrecer sacrificio de balde. Este relato bíblico me llama la atención. Quise leerlo, es un poquito largo, pero más o menos para montarnos un poquito en contexto, no podemos hablar totalmente de él, pero es acerca de una problemática, Ariel y Alonso y quienes nos están escuchando, que el pueblo de Israel está teniendo. Es una problemática y algo serio. Si ustedes leen los versículos anteriores del contexto, pueden notar que Israel está viviendo momentos trascendentales, complicados, difíciles. Este es un mensaje y el mensaje que se le da a David es un mensaje sumamente contundente, claro, transparente. Es una misión y es un mensaje muy, muy directo que involucra a algunos personajes. Si ustedes vieron ese pasaje, hay varios personajes. Gad es un nombre que aparece el nombre de un ángel, ¿verdad? Aparece David y aparece también los hijos de Ornán. Ornán era el dueño de la tierra en este tipo. Este tipo de reflexión nace a partir, Ariel, lo que quiero tratar de manejar hoy es acerca de cómo es que David construyó un altar o cómo es que nosotros podemos preparar un altar basado en este texto, basado en esta historia. Y quiero poder reflexionar y pensar en algunos detalles que me llamaron la atención y que pudiéramos estar compartiendo de esta reflexión. Y es que la necesidad, Ariel, nace en el corazón de David por una decisión que él toma. Ahora vamos a estar hablando acerca de esa decisión, pero esa decisión
esa decisión que toma David produce dolor, produce muerte, produce poca dirección del líder, en este caso David, hacia un pueblo que él dirigía, y una inseguridad enorme en el pueblo. ¿Verdad? Todo lo que se gesta a partir de una decisión. En el versículo 7, de ese capítulo, hay una mala decisión que David toma, y es que hace un censo. Y es interesante que Dios nunca le dice que haga un censo. Sin embargo, David toma la decisión de hacer un censo. Y yo cuando pensaba en esto y analizaba esto, yo me preguntaba, ¿cuántas veces, Alonso, quienes nos están escuchando, usted, Ariel, hemos tomado decisiones sin tomar en cuenta en Dios? Sin tomar en cuenta a Dios. ¿Cuántas veces? David lo hizo. Y eso produjo mucho dolor. Produjo mucho dolor. Y a veces nosotros normalmente tomamos decisiones a la ligera que no consultamos a Dios. Y eso es importante. Es importante notarlo. ¿Qué ha hecho este rebaño? Es una pregunta que me llama mucho la atención de ese versículo 17. Revisar un poquito qué es lo que está pasando. Lo que le provoca al salmista David, o en este caso a David, es hacer una revisión de qué es lo que está sucediendo. Ariel, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tengo que revisarme? ¿A partir de qué tengo que revisarme? Bueno, David hace una revisión profunda de lo que está sucediendo en el pueblo de Israel y en él, y a partir de esa decisión empieza a tomar directrices y pasos a seguir en relación al acontecimiento que se viene adelante. Lo importante es que David nunca le echa la culpa a los demás, ¿verdad? Normalmente cuando nosotros tomamos malas decisiones, cuando usted y yo de alguna u otra forma tomamos malas decisiones, siempre le echamos la culpa a los demás. ¿Verdad que sí? Cierto. Siempre le echamos la culpa a los demás, ya sea una mala decisión de alguna amistad, algún negocio, tomaste una mala decisión en la iglesia y ahora le estás echando la culpa a quién. Eso es importante de reflexionar y pensarlo. Este tipo de mensaje da una solución a un problema que está viviendo el pueblo de Israel, porque viene la solución. Y este tiene que ver con construir un altar. El ángel, es interesante, Ariel, que el ángel da una directriz, usa a Gad, y Gad es un personaje bíblico muy interesante. ¿Por qué lo usa? ¿Por qué no el ángel habla directamente con David y usa a Gad? Gad es el profeta. La Biblia dice que era el vidente en ese entonces. Al profeta se le llamaba vidente en ese momento, en ese tiempo. Entonces era el indicado de enviar, de llevar el mensaje de Dios, del mensaje de Dios al siervo. Había un lugar ya establecido por Dios, no por David. Es interesante que cuando David decide construir un altar, no es a partir de lo que él cree o lo que él piensa, sino a partir de una directriz que Dios le invita a desarrollar a él. El versículo 19 es importante porque David nunca cuestiona el mensaje, Ariel. Nunca lo cuestiona, ni cuestiona tampoco el mensajero. Viene un mensaje de parte de Dios. Dios usa un ángel para que David restaure el altar de Dios. Y es interesante, si David o si el ángel de Dios le dice que restaure el altar de Dios, quiere decir que había problemas en ese altar, o quiere decir que ese altar no estaba bien, o quiere decir que el altar definitivamente no se había levantado, o Dios
algo estaba sucediendo que Dios le anima a través del ángel, le anima a David a restaurar algo. Y en este caso a restaurar el altar. No cuestiona el mensaje, porque dice el versículo 19, y David fue a hacer lo que le había dicho Gad. Inmediatamente, cuando hay un mensaje de Dios, es enviado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos normalmente? ¿Qué hacemos normalmente cuando hay un mensaje fuerte, contundente? A veces tomaremos la decisión de decir, vamos a tomar decisiones. Hay algo que Dios me está pidiendo. Hay algo que Dios me está pidiendo que haga. Estaremos tomando la decisión como David la tomó. Inmediatamente acudió al llamado de un mensaje. ¿O estaremos evitando aquello que Dios puso en el corazón de nosotros quisiéramos? ¿Ah? La presencia de Dios, versículo 20, la presencia de Dios hace que nos escondamos, o ella nos invita a disfrutarla, a que su presencia se revele, nos ministre, nos anime, nos sane. Porque dice la Biblia que es interesante que este hombre, cuando se acerca David a este hombre, dice que sus hijos se escondieron. Los cuatro hijos que tenían se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Yo me preguntaba, ¿por qué se esconde? Si la presencia de Dios debería invitarnos a ser restaurados, a ser sanados, a ser edificados, a ser animados, desafiados. Sin embargo, estos 4 muchachos ven el ángel y se esconden. Parece ser que la misma escena sucede en el Edén. ¿Te acordás de eso? Cuando Adán y Eva tienen una relación íntima con Dios, era una relación de todos los días. Y dice la Biblia que cuando caen en pecado, ellos sienten vergüenza y se esconden. Se esconden. Es importante. A veces yo me preguntaba cuando miraba esto, ¿por qué la gente se esconde de Dios? ¿Se aleja de Dios o se acerca de Dios? Hay que preguntarse eso. Versículo 22. Nace una negociación de David con este hombre llamado Ornán por un terreno. Note que el mensaje es: levántame un altar. Pero para levantar un altar necesito un terreno. En ese entonces, en ese tiempo, el terreno literalmente era un terreno donde ellos hacían toda una simbología y levantaban un altar a Dios. Ahora el terreno es el terreno. Nosotros puede ser nuestro corazón, que Dios está pidiendo que nosotros restauremos, que nosotros levantemos, o que nosotros preparemos un altar a Dios. Preparemos un altar a Dios. Nace la negociación de este hombre con David, y es importante no solo, y cuando nace esa negociación, ese relato y esa conversación de ellos dos, le dice este hombre: tómalo todo, yo te voy a dar no solamente el terreno, te voy a dar bueyes para el holocausto, las trillas para el fuego y el trigo para la ofrenda. Todo te lo voy a dar. Y es ahí donde nace esa expresión de David que dice: no daré a Dios sacrificio que no me cueste. O sea, quiere decir que si usted y yo deseamos levantar un altar a Dios, nos va a costar. ¿Qué nos va a costar? A David era dinero. A David era dinero, Arielito. Costó dinero. Había un precio que pagar. ¿Cuál será el altar que Dios nos está animando que restauremos, que levantemos? ¿Y qué precio tendremos que pagar? Buenísimo, Mariano. Yo quisiera
agregar algunos elementos aquí, Mariano, y yo quisiera devolverme al capítulo 1. Sí, señor, claro. Dice, estamos en Primera de Crónicas, versículo 21, capítulo 21, verso 1. Y dice, Satanás conspiró contra Israel. Satanás conspiró contra Israel. Mi pregunta que quiero lanzar a los que nos escuchan, a los que nos ven, ¿Satanás seguirá conspirando el día de hoy contra nosotros, contra los propósitos, contra los planes que Dios tiene para con nosotros? Yo creo que sí. Claro. Yo creo que sí, y también quiero irme porque hoy estamos hablando de preparar un altar para el Señor. Yo quiero irme a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Y dice, entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense. Y así lo hicieron, como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Reparó. Elías repara el altar. En Crónicas tenemos cómo Satanás conspira contra el pueblo de Israel. Satanás no le sirve que en nuestras vidas haya un altar para el Señor. Así es. Y es ahí donde yo quiero centralizar los minutos que yo quiero compartir. Y es que un día alguien se acerca a mí y me dice, Ariel, vieras que yo creo que Dios se olvidó de mí. No lo he vuelto a sentir, Dios no ha vuelto a hablar conmigo. Y le digo yo, y dime una cosa, ¿cómo está tu relación con Dios? Esta persona me dice, pues yo creo que no está muy bien, no está muy buena, porque no le he vuelto a sentir, no me ha vuelto a hablar, no me ha vuelto a decir nada. Y yo quiero decirle a los que nos ven, a los que nos escuchan, cuando nuestra relación con Dios está atrofiada, está fracturada, nosotros perdemos la capacidad de tener un altar preparado para Él. Hoy los altares que Dios quiere que levantemos no son altares físicos. Dios quiere que nuestro corazón sea un lugar que esté preparado, no solo para que Él nos visite, sino para que Él more en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y hoy es una tarde que quisiéramos decirles, ¿cómo estará nuestro altar? ¿Estará desordenado? ¿Estará atrofiado? ¿Estará desordenado nuestro altar? Claro. Porque cuando no tenemos un altar preparado, difícilmente la presencia de Dios va a morar. Y me gusta muchísimo y quiero volver a los versículos que vos leías, Mariano. Si no me equivoco, en el verso 17, y dice, y David le pidió perdón al Señor. Para preparar el altar de nuestros corazones, el primer paso es reconocer que sí le fallamos a Dios, reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, pedirle perdón, y de esa manera vamos a empezar a construir ese altar en nuestras vidas. Cuidado, si Dios no ha respondido a nuestras peticiones, a nuestras oraciones, cuidado, es porque nuestro altar está desordenado. Claro. Nuestro altar está desordenado. Y hoy quiero, en esta tarde, si nuestras emociones, sentimientos,
Porque también un día yo le pregunté a una joven, ¿cómo están tus oraciones? ¿Cómo están tus devocionales con Dios? Y me dice, Ariel, si supieras, no tengo ni siquiera fuerzas para orar. Tengo tantos problemas. Tengo tanta depresión que no tengo fuerzas, Ariel, para orar. De verdad, yo lo intento. Me dice, pero no me sale nada, no. Estoy mal, estoy muy mal. A veces tenemos muchos problemas emocionales, Mariano. Claro. A veces nuestras emociones están desordenadas. A veces nuestro entorno nos roba la capacidad de mantener un altar preparado para el Señor. Hoy en esta tarde, que nuestros corazones sean el mejor altar para que Dios habite en él. Y es interesante, Ariel, cómo David asume la responsabilidad de él, ¿verdad? Se asume la responsabilidad y dice, yo creo que la llave que abre esa posibilidad de volver a restaurar el altar es cuando él asume la responsabilidad. No se la echa a los demás, sino que la asume y le dice, ¿sabe qué, Dios? Si usted tiene que hacer algo, es conmigo. Involucra a la familia. Quiere decir que el cabeza de hogar, usted y yo, y quienes somos casados, las buenas o malas decisiones pueden ser de bendición o pueden tener un efecto de bendición o una consecuencia de bendición o una consecuencia de dolor, de muerte, de quebranto. Entonces, qué importante es, Ariel, saber que para poder empezar, y David lo hizo de esa forma, para poder empezar a restaurar un altar a Dios, definitivamente tenemos que aceptar que nos hemos equivocado. Mariano, y aquí importantísimo, ¿cómo nos damos cuenta que nuestro altar está desordenado? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo hacer esa valoración? Ajá. Y yo quisiera dar algunos tips que me dan pie para pensar. Cuando un altar está desordenado, no hay crecimiento espiritual. Cuando un altar está desordenado, no hay un despertar espiritual. No hay crecimiento. Pero cuando nuestro altar está ordenado, hay crecimiento, hay un despertar, hay discernimiento. Cuando un altar está ordenado por el poder del Espíritu Santo, eso provoca que el favor de Dios claro. se mueva en nuestro entorno. Pero si hay un altar desordenado, no hay crecimiento, no hay despertar espiritual. Y cuando hay un altar desordenado, es ahí donde se levantan otros dioses. Claro. En nuestros corazones. Entonces, hoy, en esta tarde, quisiéramos decirle, ¿cómo podemos construir ese altar? Y quisiéramos lanzar la pregunta a los que ya están conectados. ¿Cómo podemos preparar el altar? Claro, es interesante que cuando David tiene este acercamiento con este hombre para comprar el terreno, este hombre le pone las cosas fáciles. Le dice, te voy a dar esto y te voy a dar mucho más. Y es donde David en su corazón decide pagar el precio justo
el precio equilibrado, equitativo, no alterado. ¿Me entiendes? Lo que David está diciendo es, no es lo mismo. Eso es como cuando vos compras un carro o un vehículo, lo que sea, y lo compras y ese vehículo, ese automóvil o lo que sea, lo compraste y te costó. Pagaste un precio muy alto. ¿En qué? En trabajo, dedicación, esfuerzo. Evitaste un montón de cosas. Evitaste un montón de cosas para poder comprar eso. Lo que David está diciendo, porque note que el versículo le dice que este hombre le ofrece todo. Y David dice, no, porque este sacrificio tiene tanta trascendencia en el mundo espiritual, no solamente para mí, sino para un pueblo. Tiene tanta trascendencia que necesito pagar un precio más alto. Más alto. Porque yo sé que si yo restauro el altar de Dios, las cosas paulatinamente Dios las va a ir restaurando poco a poco. Estaba seguro de eso. Porque los hombres en el Antiguo Testamento levantaban altares a Dios, a Ariel, porque era señal de que si algo andaba mal, era la forma indicada para poder decirle a Dios, hey, me equivoqué, vamos de nuevo, vamos de cero, vamos a empezar de nuevo otra vez. Y Dios, a partir de esa dinámica, empezó a restaurar cosas. Lo que a mí se me parece es que debemos de ser muy honestos. Debemos de ser muy honestos con nosotros mismos. Porque si David fue honesto en revisar qué era lo que estaba sucediendo, eso es como el sacerdote de la casa o el hombre de la casa. Cuando él revisa y dice, qué raro, esto no anda bien. Qué raro, la relación con mis hijas, con mi esposa, no está caminando bien. Si este hombre se queda ahí, va a tener problemas y consecuencias. Yo creo que debe de indagar. Yo creo que debe de preocuparse, decir, algo anda mal. Algo está pasando aquí. Algo está sucediendo. Y es lo que hizo David. Y empezó a construir. Y lo más importante, Ariel, nunca renuncia y nunca cierra sus oídos al mensaje que fue enviado. A un mensaje de un ángel que le dijo, ¿sabe qué? Dios está interesado y lo que va a solucionar esta situación y lo que va a volver a traer orden, paz, tranquilidad, prosperidad a tu vida es que vuelvas a levantar un altar a Dios. Y a partir de ahí vas a poder ver la mano mía, porque al final hay un capítulo, un versículo ahí habla de cómo Dios le visita. Cómo Dios le visita en medio de todo este sacrificio que David hace. Qué importante es poder construir altares para el Señor en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestras casas. Altares de adoración a Dios. Claro. Porque cuando hay un altar, hay una visitación. Cada momento, Mariano, que en el Antiguo Testamento se preparó un altar para el Señor, hubo visitación, hubieron milagros. Por eso es que hoy nosotros queremos decirle a usted, revisémonos, ¿cómo estará nuestro propio altar? Y que no nos escondamos, Ariel, como hizo esos 4 muchachos. Dice que la presencia del ángel llegó. Los 4 hijos de este hombre se esconden. Yo me pregunto, y le lanzo la pregunta aquí, ¿por qué se esconden? Si cuando la visitación de un ángel, de un siervo, de alguien que que representa a Dios, debería haber gozo. Debería haber alegría, debería haber un acercamiento, no debería de esconderse. Que la presencia de ese ángel, de esa persona que Dios está usando para hablarte, para decirte, mira, es tiempo de restaurar, es tiempo de levantar, es tiempo de hacer algo diferente. No nos escondamos y no
y no cambiemos o omitamos ese mensaje, sino que más bien lo abracemos. Mariano, hablemos un poquito porque el tiempo nos va ganando. ¿Cómo podemos preparar un altar para Dios? Tal vez 3 elementos que podamos facilitar a los que nos escuchan. ¿Cómo podemos preparar un altar para el Señor? La Biblia es muy clara, Ariel, y dice que David tomó cartas en el asunto. Escuchó el mensaje de Dios, de que tenía que levantar un altar a Dios. Eso en primer lugar, escuchó la voz de Dios, y a partir de escuchar la voz de Dios fue obediente. Fue obediente a un mensaje. Y no solamente trajo bendición para él y para su familia. Al ser obediente, él da la posibilidad y la oportunidad de restaurar algo que estaba en ruinas. Entonces, a partir de eso recibe un mensaje, es obediente a ese mensaje, y saber que ese mensaje tiene implicaciones, tienen demandas, y hay que pagar un precio muy alto. Hay que pagar un precio. El otro es que él se da cuenta que hizo un censo que nunca tuvo que haberlo hecho. Nunca. Escuchó la voz del enemigo y no escuchó la voz de Dios. Satanás conspiró contra el pueblo de Israel. Claro. Y David, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, claro, hace un censo que no había ese sido... censo trajo mucha destrucción. Mucha destrucción. Ahora bien, pero David, lo importante aquí es que David reconoce su pecado, le pide perdón, se responsabiliza de todo lo que el pueblo de Israel estaba viviendo a partir de esa decisión. Importantes. Exacto. Para rescatar eso. Y él dice, Señor, no te ciñes contra el pueblo. Fui yo, es culpa mía. Yo reconozco que fui yo el que cometí el error. Claro. Entonces, aquí es importantísimo para construir un altar es reconocer nuestros errores, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados, pedirle perdón al Señor y que sea el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, claro, Mariano, que comienza a ordenar nuestra vida. Es el Espíritu Santo que comienza a ordenar todo aquello que está desordenado, que no permite que la presencia de Dios habite en nuestras vidas. Porque la presencia de Dios no quiere simplemente visitarnos. La presencia de Dios quiere habitar en nosotros. Quiere estar ahí con nosotros. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios que le gusta vivir, habitar en medio de nosotros. Yo creo que cuando un corazón se convierte en un altar, tiene la capacidad de provocar a Dios. Claro. Es que, ¿me entiende? Dios anda buscando esos corazones. Y no quedarnos en el error tan solamente, ¿verdad? No quedarnos. Sino porque todos de una u otra manera cometemos ese tipo de decisiones. Claro. Y alguien dirá, mira, es que yo viví esta situación o estoy viviendo esta situación, cometí un error grave. David lo hizo. Pero David, como vos lo decías, David se aseguró de que si había arrepentimiento, había un cambio radical ante una situación, Dios sí podría perfectamente restaurarlo. Aquí lo interesante y lo bonito es que tenemos un Dios de oportunidades. Claro. Porque en el caminar cristiano han habido momentos que hemos estado en la cúspide, espiritualmente hablando. Claro, y otras veces estamos por el suelo. Pero de ahí, del suelo, de donde estemos, podemos levantarnos, porque Él siempre está anuente a escucharnos. Y siempre que hay un corazón que se arrepiente, Dios siempre le va a dar una segunda oportunidad. Claro, y que escucha. Si escucha y es obediente, no va a ser sencillo,
porque los elementos que se usan para construir, eso es como una relación. Ujú. Cuando hay una ruptura de una relación matrimonial, por decirlo así, por poner un ejemplo, Ujú. y se quiere volver a construir esa relación, hay que pagar un precio muy alto. Sí. Un precio muy alto que tiene elementos como, claro, el arrepentimiento, obvio, la perseverancia, el volver a construir confianza, Amén. que es tan difícil. Sí. Lo mismo sucede con Dios. Lo mismo sucede cuando nosotros de una u otra forma cometemos el error que estamos citando Ujú. de David. Pero yo creo que Dios nos da la posibilidad, la oportunidad definitivamente de volver a traer la presencia de Dios a nuestras vidas. Amén, así es. Mariano, ¿qué te parece si oramos? Si tenemos un tiempo de oración, por favor, y tal vez me ayudas a direccionar la Claro, la oración. oración. ¿Hay algunos mensajes, Alonso? Que nos puede ayudar. Y Sí. dime. Hola, hola. Sí, por aquí tenemos algunos mensajes. Tenemos por acá, dice Roy Crucito, dice gloria a Dios. Marvin Solano dice saludos desde Costa Rica. Y Reiner dice nuestras vidas hoy son esos altares que se tienen que hacer con el mejor material. Cada parte de ese altar tiene que ser revisado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tiene Muchísimas que ser gracias. revisado. Claro que sí, yo creo que... Y yo creo que eso fue lo que hizo David. Se revisó. Constantemente tiene que haber una revisión. Creo que ese es un buen punto. Por eso lo hablábamos ahora, que hay momentos donde espiritualmente estamos aquí. Es correcto, estás revisando. No debería ser así. No debería haber una inconstancia espiritual. Tiene que haber una constancia espiritual en nuestras vidas. Pero si David lo vivió, claro, es un referente de... Ahora, es que una cosa es ser permanente en una situación. Ujú. Es permanecer en esa Ajá. situación. Y otra es, mira que ya... es que somos seres emocionales. Cometiste un error. Claro. ¿Me entiende? La situación se complicó y cometió un error. Creo que eso fue lo que le pasó a David, ¿verdad? Básicamente, no estamos apoyando de que sea reincidente en cosas. No, para nada, pero porque yo sé que Dios restaura cosas, pero sí creo que cuando cometemos ese tipo de cosas, Dios nos da la posibilidad, Dios nos da la oportunidad de volver a restaurar aquellas cosas que un día planeó Él para nosotros. Claro, Que Él claro. planificó para nosotros. Y por supuesto que Dios quiere que el altar de nuestras vidas siempre esté preparado. Siempre esté en una muy buena condición. Pero a veces las circunstancias de la vida, los descuidos espirituales que tenemos, porque tenemos descuidos espirituales, Mariano. Porque si no oramos, si no tenemos una constancia, si las disciplinas espirituales no están en nuestras vidas, si no pagamos un precio. Claro. David dijo, no volveré a hacer sacrificio que no me cueste. Muchas veces nosotros no queremos pagar ese precio espiritual. Y muchas veces, Ariel, sabemos del sacrificio que Dios nos está demandando o el altar que Dios nos está demandando. Pero cuando miramos las implicaciones que lleva a eso, muchos no lo hacen. Porque las implicaciones, o sea, hay que amarrarse los pantalones, ser hombre, ser valiente o ser mujer, como sea, y tomar las cartas tal y como son. Yo creo que es importante leer todo el capítulo de Primera de Crónicas 21, todo el capítulo, porque ahí nos vamos a dar cuenta cómo David, Satanás primero conspira contra por el pueblo. A raíz de esa conspiración, David cae en el error y comienza a tomar decisiones a raíz no de la voz de Dios, sino de la de Satanás. Por eso lo decía al inicio. Satanás hoy por hoy sigue conspirando contra nosotros, contra el pueblo de Dios. Claro. Y es ahí cuando hay una espiritualidad, cuando estamos conectados con Dios, es que vamos a saber cuándo es la voz de Dios
y cuándo es la voz del enemigo. Por eso es que hoy queremos animarles a todos que mantengamos el altar listo, preparado, porque si el altar nuestro está listo, está preparado, vamos a poder discernir cuándo es Dios y cuándo es el enemigo. Marianito, por favor, oramos. Al final vamos a leer algunos mensajes, por favor, si ustedes están por ahí todavía, escríbanos, queremos leer al final los mensajes, por favor. Señor, gracias por este espacio, por la oportunidad. Definitivamente, mientras pensábamos y reflexionábamos acerca de lo importante de la intervención suya, bueno, usaste un elemento lindísimo como un ángel en aquel entonces. Un ángel, Señor, que puede ser ejemplificado al día de hoy como el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo, Señor. Hoy queremos orar y pedirte, Señor, si bien es cierto, usted nos está animando a que preparemos el altar. Bueno, si tenemos que preparar el altar, Señor, danos la sabiduría, el entendimiento, el procedimiento adecuado que le diste a David, Señor, para reconocer no solamente su error, sino para reconocer que en ti, Señor, se pueden restaurar todas las cosas, Señor. Que en ti se pueden restaurar todas las cosas. Hoy queremos orar para que, al igual que le diste la posibilidad, usted que es un Dios de oportunidades, usted, Señor, que está anuente a que nosotros tengamos una relación contigo permanente, constante, te pido en el nombre de Jesús que los altares que estás animándonos a preparar, Señor, que los elementos que nosotros necesitamos para poder restaurar el altar, nosotros tengamos el valor, tengamos el carácter, tengamos la sapiencia, la sabiduría y sobre todo el deseo en lo más profundo de nuestro corazón de entender que este beneficio, que esto que vamos a hacer no solamente traerá una consecuencia sobre mi familia, sino que traerá una bendición sobre un pueblo, sobre una nación, sobre una comunidad, Señor, que ha decidido, cueste lo que me cueste. El salmista David decía, no daré un sacrificio a Dios que no me cueste. No pagaré el precio que me piden, sino pagaré el precio que Dios me está indicando que debo de pagar. Y para poder levantar, Señor, un altar de acuerdo a tus propósitos, de acuerdo a tus procesos de vida para con nosotros, necesitamos tu valentía, tu carácter y tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, si hay gente, Señor, si hay gente debilitada, si hay gente que está viviendo momentos difíciles, si hay gente alejada, Señor, de una u otra forma y que ha querido volver atrás, Señor, yo oro para que en el nombre de Jesús le ayudes, le animes y le motives en tu nombre, Señor, en tu nombre. Muchísimas gracias, en tu Mariano. nombre, Señor. Y queremos leer un mensaje antes de irnos, porque estas son las cosas que Dios hace cuando hay un altar, cuando hay un corazón que le cree a Dios. Vea lo que nos dice Roy Montero. Les cuento algo tan lindo, o no sé cómo llamarlo. La semana anterior le diagnosticaron a mi hermana cáncer de pecho. Y ella tan tranquila me dijo, Roy, yo confío en Dios y Él me va a sacar de esta situación. Y me dejó callado, no supe qué decirle y creo que ella y su familia han formado un altar porque ellos son unos cristianos que unos les ve con esa paz. Es lindo ver esto, gracias Dios, los bendigo mucho. Sabemos de la situación, pues con Roy estamos en constante comunicación y él nos contaba. Y el martes, de hecho, que en Cita con Dios estuvimos orando por tu hermana Roy y hoy pues celebramos ese milagro. Claro. Seguimos creyendo en ese Dios de milagros. Así que usted que nos ve, que nos escucha, por favor, próximo lunes 6 de la tarde nosotros tenemos eco de su palabra. Porque nosotros creemos en el poder de la palabra, creemos en el poder de la oración, creemos que cuando alguien se pone de acuerdo, suceden cosas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Feliz tarde, feliz noche. Que la paz de Dios esté con ustedes. Cuídense mucho.
que esta semana sea una semana donde preparemos el altar para el Señor y que al cierre de la semana tengamos esas visitaciones sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Que la paz de Dios esté con ustedes. Feliz tarde, feliz noche.